ocasión lo que vamos a hacer es interpretar la ficha técnica del aparejo Versys de Roverlo, ¿vale? Se trata de un aparejo versátil, ¿vale? Como podéis ver en la ficha técnica es un fondo acrílico, ¿vale? Que se formula con la proporción 5 partes de aparejo y una de catalizador, ¿vale? Por lo tanto es un aparejo HS, ¿vale? Pero que sepáis que este tipo de aparejo es un aparejo versátil que nos permite formularlo de diferentes maneras o tenemos diferentes opciones con el mismo aparejo, ¿vale? Se puede formular como un aparejo de alto espesor, como un aparejo simplemente aislante, ¿vale? O como un aparejo no lijable, que sería el que utilizamos convenientemente para las piezas nuevas, ¿vale? Otra de las cosas que nos determina que el aparejo sea versátil es que se puede mezclar con diferentes tonalidades, ¿vale? Tenemos el S1, el S4, el S7, que son blanco, gris y negro, y en función de la proporción que tú mezcles, pues puedes conseguir una escala de grises que sea más adecuada para el color de fondo que posteriormente se va a aplicar. En el siguiente apartado de la ficha técnica podemos ver que el alto espesor más o menos por cada capa de aplicación nos va a dar unas 80 micras de espesor, el aislante 50 y el no lijable unas 15. Es decir, el alto espesor lo utilizaríamos para reparaciones que hemos realizado donde se ha aplicado masilla y donde el resultado de la reparación no es excelente, por así decirlo, ¿vale? El aislante se utiliza cuando no necesitas una igualación de superficies, el daño era menor o incluso una rayada simple de la superficie, ¿vale? Por lo tanto, no necesitamos un espesor de capa para tapar esa imperfección, ¿vale? Y el no lijable, que lo más habitual es utilizarlo en piezas nuevas, ¿vale? Se puede formular este tipo de aparejo con 3 tipos de catalizador diferentes, lento, estándar y rápido, que va un poco en función de la temperatura. Aquí abajo lo vemos, ¿vale? Por debajo de 18 grados tendríamos que utilizar un catalizador rápido, que es el KX46. El estándar entre 18 y 25 grados, el KX45, y por encima de 25 grados tendríamos que utilizar el lento, que es el KX44, ¿vale? Cuando vamos a utilizar el aparejo no lijable, ¿vale? Es conveniente utilizar el KX44 con el NS21, que va a permitir que el aparejo tarde más en secar y de tal manera que podremos aplicar la capa posterior con el húmedo sobre húmedo, ¿vale? En versión húmedo sobre húmedo. Si nos vamos a la preparación de la superficie, podemos ver que se va a lijar la superficie, el proceso de diferente manera o es similar, pero el grano va a variar un poquito en función del tipo de aparejo que nosotros vayamos a aplicar. Es decir, si vamos a aplicar un alto espesor a la zona aparejada, vamos a lijar con P240 y luego vamos a desengrasar. En este caso, por ejemplo, si tenemos que abrir el contorno, pues cogeríamos el 320, que es el tipo de lija o es la lija con la que finalizas en el caso de aplicar un aislante, ¿vale? Siempre vamos a finalizar el proceso limpiando con el DA93, el desengrasante, y en el caso de aplicar un aparejo no lijable, vamos a lijar la pieza con P400, ¿no? Ya he comentado que las piezas generalmente son las piezas nuevas en las que se utiliza este tipo de aparejos y el fabricante nos dice que si es cataforesis, si esa cataforesis puede ser que no necesites ni siquiera lijarla para poder este aparejo aplicarlo encima y que tenga buena adherencia. Aún así, yo siempre aconsejo pasar un 400, un desengrasante y aplicar el aparejo húmedo sobre húmedo, ¿vale? Vamos a la formulación. En cuanto a la proporción de mezcla, este aparejo se puede formular o nos da la posibilidad de formular a peso o a volumen, ¿vale? En el caso del volumen es 5:1 y para realizar la formulación a volumen ya sabéis que utilizamos o el vaso de mezclas o la regla de proporciones, ¿vale? Podemos formularlo a peso, 100-15, esto sería en gramos, ¿vale? Es evidente que no respeta el valor porcentual porque el aparejo tiene más densidad que el catalizador y por lo tanto no equivale al 5:1 que vemos en volumen, ¿no? En el caso de hacer un aislante, la formulación respetamos el 5:1 exactamente igual. La única diferencia es que vamos a añadir un diluyente a la fórmula para que tenga menos espesor la capa. Y si os fijáis en Copalin, de hecho, la viscosidad del producto, un alto espesor está en 55 segundos, este tipo, y luego el aislante está en 25 segundos, ¿vale? Y el no lijable en 16. La versión no lijable sí que se formula de una manera diferente, ya que va 2:1, ¿vale? Y le añadimos el aditivo NS21 para
que es el que nos permite que ese aparejo quede completamente estirado y podamos aplicarle la pintura de acabado encima. ¿Vale? Entonces aquí este pictograma hace referencia a la vida útil del producto, ¿vale? Una vez formulado, y aquí tenemos que en función de la temperatura, ¿no? Con el catalizador estándar, el tiempo que tenemos para poder aplicar la temperatura, es el pot life, ¿vale? En este caso he decidido hacerlo en alto espesor, ¿vale? Porque lleva bastante reparación donde vamos a aplicarlo, ¿ok? Entonces, con un alto espesor me aseguro que después en la lijada, digamos, podamos igualar un poco mejor la superficie, ¿vale? Proporción de la mezcla 5:1, ¿vale? Nosotros lo hemos formulado con el ordenador, tenemos aquí el producto hecho, ¿vale? Y tenemos un pot life en la versión alto espesor de entre 20 y 30 minutos, ¿sí? A menos de 20 grados, que es a lo que estamos, ¿ok? Eso en cuanto a la preparación del sustrato, ¿sí? Y del producto, ¿vale? El método de aplicación, ¿vale? Tenemos que en la HVLP, que es la pistola que vamos a utilizar, ¿vale? Tenemos que en alto espesor me pide un pico de 1,7 a 9, ¿correcto? Y nos dice que podemos dar entre 2 y 3 capas, dejándolo evaporar entre capas 5 minutos, ¿ok? Eso es lo que nos indica el método de aplicación. De la pistola, ¿qué debemos de saber de la pistola? ¿Vale? Había 7 cosas que teníamos de saber. 3 principales de la pistola, que uno era la regulación de la presión, ¿sí? Que me indica la ficha técnica que la presión es entre 2-3 bares de presión. Regulamos con el manómetro. Tenemos la regulación del abanico, ¿vale? Aquí arriba. Y tenemos la regulación del caudal. El producto entra y yo regulo lo que entra y sale el gatillo de manera que me sale más o menos pintura, con lo cual regulo el caudal, ¿sí? Un abanico lo puedo tener así o lo puedo tener en pico, ¿ok? Entendido esto, esas son las 3 cosas que puedo regular de la pistola. 4 cosas más que tengo que tener en cuenta: distancia a la pieza, ¿sí? 15-20 centímetros de la pieza, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? La velocidad que a la que yo aplico, velocidad y distancia. ¿Qué más tenemos que mirar? ¿Vale? Que la pistola siempre esté perpendicular a la pieza. Otra de las cosas importantes. No puede ser que yo, si la pieza es plana, que esté pintando así. ¿Por qué? Porque el pico me va a salir y me va a pintar más por abajo que por arriba, que hay mucha distancia, ¿cierto? ¿Sí o no? Hemos dicho velocidad, hemos dicho distancia, hemos dicho que sea perpendicular a la pieza, ¿sí? Nos queda el número de pasadas, ¿vale? Nos dice la ficha técnica 2-3 pasadas. Tenemos que tener en cuenta que las pasadas se solapen, es decir, yo hago una línea de esta dimensión, la siguiente línea que yo haga será la mitad, ocupará la mitad de la dimensión que me ha hecho la primera, ¿sí? La siguiente, la mitad. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí, no? El solape entre el número de pasadas, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el producto, ¿vale? Hemos preparado la cantidad de aparejo que vamos a aplicar y hemos echado el catalizador, ¿vale? La versión alto espesor le dice que no lleva ningún tipo de diluyente, se hace directamente aparejo y el catalizador, con lo cual nosotros lo hemos hecho, lo hemos puesto aparte para que se pueda, para evitar ese tipo de pot life entre que estamos haciendo las diferentes explicaciones, ¿vale? Tendríamos ahora el aparejo y el catalizador realizado, ¿sí? Importante, antes de meter el aparejo en la pistola, que esté bien removido, ¿sí? Filtramos. Piezas limpias y desengrasadas, que ya las tenemos, sopladas, ya las tenemos, ¿sí? Están listas para aplicar. Vale. Otra cosa que debemos hacer antes de aplicar, ¿vale? Es un patrón, ¿vale? ¿Por qué? Porque la pistola pasa por muchas manos distintas, ¿sí? Y es posible que el que la cogió anteriormente pues la hayamos dejado de una manera que a lo mejor a nosotros no nos va bien. Con lo cual, yo cojo la pistola, ¿sí? ¿Y dónde hago el patrón? Pues tengo un papel aquí. Ahora tengo caudal a tope,
abanico abierto a tope, ¿sí? Cuando yo aplique, lo que tengo que hacer es solapar las líneas, ¿sí? Que sería, así se me ve. Sería, hago una línea aquí, ¿sí? Yo tengo esta línea de aquí, la siguiente línea que yo voy a hacer va a ser aquí, va a ocupar la mitad de la anterior más la parte de abajo, ¿sí? Solapamos línea. La siguiente línea que voy a hacer, ¿sí? Solapamos línea, ¿vale? Cuando yo estoy aplicando, cuando yo llego al final, ¿vale? Dejo de apretar el gatillo, pero la pistola sigue corriendo, ¿vale? Porque si yo quiero parar la pistola y después soltar el gatillo, pasa esto, ¿sí? Esto se convierte en un chorrete, ¿sí? Con lo cual, yo hago la línea y dejo de aplicar y la pistola sigue, ¿ok? ¿Sí? En el caso de que sean piezas, como acabamos de hacer, que son parachoques, ¿vale? Me podré ir de fuera a fuera, por lo cual no tengo que parar en ningún momento, ¿sí? En el caso de que pare, por lo mismo, suelto gatillo, continúo un poco, vuelvo a coger gatillo y cojo gatillo siempre en movimiento y suelto gatillo siempre en movimiento, ¿ok? ¿Sí? Mira, de fuera a fuera, ¿sí? Y vuelto la parte de línea con la línea, la línea, con la línea. ¿Vale? De fuera a fuera, ¿ok? Continuamos. Esta parte central, ¿vale? La podemos hacer por un plano, así, cuando llegue hasta aquí, voy subiendo, cuando llegue aquí, vamos a hacerlo así, ¿ok? Y luego, en el otro lado, así. Y luego esto, ¿vale? Lo de esto, cierro el abanico, ¿vale? Y con poquita presión puedo hacer el tele. Con el abanico, en lugar de abierto, cerrado.